porfa, si ahí está grabando. Listo. Ahora sí. Muy buenas noches, profe. Mi nombre es Mariana Molina Hernández, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Un Minuto de Dios. Y mi compañera es Patricia Isabel Morales Montoya, también compañera de Mariana, la licenciatura en Educación. Nosotros queremos hacerle una serie de preguntitas. Esto es una entrevista en la cual nosotros queremos que usted, como maestro, como docente, nos responda unas pequeñas preguntas, profe. acerca sobre el decreto 1278, que es al cual estás vinculado. Bueno, la primera, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es John Eric Enríquez Giraldo. No sé si aparece completo en el... Sí, ahí aparece completo. Bueno, la segunda. ¿Bajo cuál decreto usted está vinculado, profe? 1278. En el 1278. Bien. Vamos para la tercera. ¿De qué manera se vinculó usted a este decreto, profe? Por concurso de mérito. Concurso. Profe, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer al decreto que usted está actualmente? Bueno, ventajas que respecto al otro decreto, un decreto un poco más antiguo, es que en el escalafón docente podemos llegar a devengar más dinero, también de acuerdo al nivel de educación que tengamos. Eso es como una de las ventajas. Desventajas. Que no subimos el escalafón por tiempo de servicio, sino por el cumplimiento de unos requisitos, dentro de ellos una evaluación igual o superior al 60%, evaluación del desempeño anual. Hay que cumplir una serie de evaluaciones de desempeño para poder acceder a la primera posibilidad de subir de escalafón. Otra desventaja es ser evaluado a través de un video que, con unos criterios establecidos por el ministerio, evalúan si el docente cumple o no con el perfil del cargo que ellos tienen estipulado para los maestros en Colombia, porque es una desventaja, porque se objetiviza la función docente, ¿cierto? Se cuantifica, se vuelve un número, y cómo validar si ese ideal de maestro que tiene el Ministerio de Educación Nacional es el maestro que realmente necesita Colombia, necesitan los niños, niñas, adolescentes y adultos en el territorio nacional. Yo creo que es una de las mayores desventajas que tiene el decreto. Y que en efecto, bajo el principio de igualdad y de equidad, hay una diferencia abismal entre un decreto y el otro. Ambos, podríamos decir que ambos maestros, los que estamos inscritos en el uno y el otro, podemos estar perdiendo algo con estos dos decretos, diferentes incluso en el escenario de la práctica, de las relaciones entre maestros, genera como ciertos conflictos internos. Ay, muchas gracias, profe. Profe, si usted tuviera la oportunidad de vincularse por otro decreto, ¿lo haría? ¿Por qué? Pues eso, primero sería imposible. Hoy, no hay sino estos dos decretos. Tiene que ser que exista otro, un decreto único, un estatuto único docente. Ese es el ideal. Ahí estaría la apuesta. Las intenciones que tienen los sindicatos de maestros, bueno, y otros escenarios que tienen que ver con la promoción de la igualdad y la equidad.
Si la pregunta está relacionada con yo en algún momento pudiese elegir pasarme al decreto 2277, no, no porque en términos de tiempo y en términos de nivel educativo, pues no alcanzaría el escenario que puedo alcanzar en este decreto. Y es una respuesta basada en la calidad de vida alrededor del salario, ¿cierto? Sí, señor. Laura, siga usted. Laura, nosotros, profe, qué pena, te vamos a presentar otra de las otra de las compañeras de nuestro curso y ella te va a hacer una preguntita también. Laura, procede. Hola, profe, qué pena, me disculpo, estaba sin internet y apenas pude conseguir dónde conectarme. ¿Listo, Laura? Listo, Nidia, ¿me confirman en qué pregunta van, por favor? En la 6. Listo, entonces la sexta pregunta dice, actualmente, ¿a cuál grado de escalafón perteneces? A la 2A. ¿Y en qué consiste ese escalafón 2A? Es el primer escalafón, es el nivel 2, escalafón A. Es el primer escalafón con el que ingresa un profesional licenciado y no licenciado al magisterio colombiano. Una tasa salarial de 2 millones de pesos más o menos. El resto de garantías para todos son las mismas. Tenemos que cumplir con unas obligaciones, unos proyectos, una responsabilidad, desarrollar unas propuestas de instituciones educativas, porque alrededor de las dimensiones de la gestión escolar o áreas de la gestión escolar no se evalúan. Caso contrario, los profes del decreto 2277 no son evaluados bajo ese instrumento, que es el instrumento de evaluación del desempeño. Por consiguiente, no están obligados a cumplir ciertas funciones en el marco del decreto 78, como es el desarrollo de ciertos proyectos, de ciertas propuestas, de tener evidencia y soporte sobre cada una de las actividades que desarrollan. Bueno, profe, creo que esta pregunta ya la habías respuesto, las ventajas y desventajas, pero dice, ¿considera justo los requisitos que tiene el decreto que lo acobija para subir de escalafón? Yo creo que no son justos en la medida en que un decreto con respecto al otro nos va a decir que hay una brecha de desigualdad y inequidad dentro de una política pública de seguridad salarial y de escalafón docente. Desde ahí comienza para mí a visualizarse como algo no justo. Y lo otro es que el lugar del maestro para la política pública, para el Estado en términos generales, bueno, para el gobierno, no tiene la función y el reconocimiento que debería de tener, o que suponemos los maestros que debería de tener, y tiene que ver pues, como con el respeto a la profesión docente, por qué el docente se tiene, lo cuantifican a través de números, una evaluación del desempeño, porque la evaluación de desempeño no solamente es un proceso para retroalimentarse, sino que también es un proceso para luego determinar si mereces o no mereces subir de escalafón, si mereces o no mereces estar, permanecer en el magisterio colombiano, porque quien reciba un porcentaje menor a 60, pues puede ser sometido a un seguimiento y luego a una posible destitución si en años consecutivos recibe la misma calificación. Yo creo que hay un asunto desfavorable. Creo que tiene cosas positivas, ¿sí? Que en el marco de la administración educativa, los maestros pasamos a ser en algunos momentos gerentes educativos, gerentes de nuestra profesión, terminamos gestionando más que lo que implica el ejercicio de la pedagogía propiamente dicho en las aulas de clase, que es la reflexión acerca de la educación, que es la reflexión de las prácticas pedagógicas, la producción y construcción pedagógica,
Eso pasa a veces en un segundo plano por la tecnocracia que ha aparecido en la educación y que nos pone también al desnudo un poco esa falta de reflexión que hoy los maestros están teniendo sobre lo educativo, sobre lo pedagógico, sobre lo didáctico, el currículo y la evaluación. Y eso también tiene que ver con que este decreto, pues, al diseñar una evaluación del desempeño, pues nos dista un poco de esos casos que tenemos que hacer a muchas cosas, ¿cierto? A todas las áreas de gestión escolar. Y eso es negativo en ese sentido, pero positivo en qué otro sentido, en que al discurso la calidad educativa pues le va a dar algo, ¿cierto? Le va a dar orden, le va a llevar a que los maestros que se evalúen de manera, se autoevalúen de manera reflexiva y que desarrollen una evaluación institucional, una evaluación, perdón, del desempeño objetiva, pues se revisen y resignifiquen sus prácticas. Claro que yo no bueno, el término de resignificación de las prácticas creo que no debería ser propio de este discurso. Más bien, generar un plan de mejoramiento que le permita favorecer varios procesos desde el lugar que le corresponde y la función que cumple, porque resignificar la práctica creo que implica otro asunto del quehacer propio de la pedagogía o el quehacer propio del maestro. Profe, le quiero, pues, o sea, usted ya nos ha redondeado mucho en ese tema, pero quiero preguntarle qué acciones ha tenido que realizar para subir a un grado del escalafón. Pues hasta el momento no he subido ninguno. En el que yo ingresé en el 2018, yo llevo 2 años vinculado en el sector oficial. Tengo que esperar un tiempo más, otra evaluación del desempeño para poder postularme a subir de escalafón. Creo que va a ser difícil. En este momento el gobierno congeló los escalafones, nadie puede subir de escalafón en este tiempo, ni tampoco está la posibilidad de acceder a la inscripción para la presentación del video o el recurso que vaya a utilizar el ministerio en este momento, que vaya a pensar a futuro para generar la evaluación y la evaluación de ese video y poder subir escalafón, porque además está demandado en diferentes vías esta estrategia, ha generado como unas reacciones. Puedo decir que dentro de mi plan personal está en ruta una formación posgradual. La intención es que a futuro, cuando pueda presentar el video, si es el video o la estrategia que sea, poder subir con el video a un nivel más, pasar de la 2 a la 3. Eso es como en términos de proyección. En este momento me dedico a eso. Profe, ya que nos has contado que ahora es difícil ascender debido al congelamiento de los concursos, al inicio cuando te presentaste la primera vez, ¿fue fácil o difícil ese acceso al concurso? Bueno, una cosa es el concurso, otra cosa es la presentación del video para subir de escalafón. La crítica que se hace a cualquier prueba estandarizada hay que nombrarla antes de decir si es fácil o difícil. Y dentro de las críticas es cómo evaluar si realmente el maestro que se necesita para una comunidad en específico es el que están tratando de descubrir con una prueba estandarizada para todos los maestros en Colombia y, bueno, y unas preguntas específicas para ciertos saberes, dejando de lado algunas comunidades, algunos sectores en Colombia que necesitan otros tipos de maestros, otros maestros que tengan, digo maestros diferente al que en el que se basan para el diseño de estas pruebas estandarizadas. Maestros que se piensen en una educación comunitaria, por ejemplo. Hay sectores vulnerables que lo necesitan, maestros de perspectiva totalmente crítica,
maestro centrado en la construcción de proyectos para el empoderamiento del territorio, que es como una combinación entre perspectiva crítica y comunitaria, porque el maestro que le supone el gobierno o que supone estas pruebas estandarizadas es un maestro más bien cognitivista, con ciertos rasgos conductistas, que tenga y cumpla con el discurso y la práctica de un maestro constructivista, que crea en el neurodesarrollo. Y yo creo en todas estas posturas, pero también creo que es necesario cuestionarlas, porque en algunos escenarios, más allá de generar procesos, de producir espacios académicos para el desarrollo de habilidades de pensamiento, procesos de pensamiento, habilidades cognitivas, etcétera, hay otros asuntos sociales que también hay que darle importancia, y yo creo que estas pruebas no lo hacen, y hay que plantear esa crítica, y es que es una prueba pensada para un supuesto maestro que se necesita, un maestro que los intelectuales de la educación han descrito, más no los intelectuales de la pedagogía, que es una reflexión que les hago yo a ustedes como futuras maestras y como maestras en formación, es que se crean el cuento de ser intelectuales de la pedagogía. El intelectual de la pedagogía se hace preguntas por la práctica, y eso es aún más importante que pregunta por el sistema, ¿cierto? Por otros asuntos que desconocen la realidad y el día a día de los maestros, los estudiantes y las comunidades. Y si a mí me pareció difícil la prueba como tal, yo les diría que es cansona, es agotante, que es un asunto de azar del destino, que lastimosamente hay que sentarse a responder ciertas preguntas pensando como el sistema piensa, un sistema hegemónico capitalista, y que a veces el maestro tiene que dejar de ser en esa prueba un poco lo que su espíritu, bueno, son conceptos muy volados pues para mí, pero lo que significa para él la vocación, lo que significa para el maestro creer en otros asuntos como es la comunidad, como es el territorio, como es la crítica a estas mismas propuestas, a veces nos toca como desligarnos de ahí. Cansón, sí, y yo creo que también se necesitan de ciertas habilidades académicas, pues, en el área de matemáticas, ser un maestro lector o por lo menos que comprenda. Y por último, pues, el discurso que comúnmente se escucha entre maestros, es ser muy de buenas para pasar la prueba. Y no es solamente la prueba, es un proceso pues, que tiene otros elementos, entrega de documentos, una entrevista con cierto grupo de profesionales de la salud mental, todos en mi caso fueron psicólogos, un assessment center hicieron y ellos validan ahí si cumple o no uno con unas competencias que creen ellos que son las competencias que tiene que tener el maestro. Y vuelvo, insisto yo, no sé si sean realmente las competencias que debe tener el maestro en todos los territorios. Y esto es una reflexión que hago no solamente como maestro, sino como psicólogo, que también me he generado como esos espacios de selección de personal en otras organizaciones. Creo que ese tema de la definición de competencias hay que cuestionar. Creo que me amplío un poco. Nada, tranquilo, profe. Es muy interesante, la verdad es muy interesante porque nosotros apenas estamos conociendo estos decretos, entonces es muy interesante. Bueno, hablando en relación con los colegios privados, ¿usted considera que los docentes que están acogidados con este decreto, como usted, pertenecen, pues que son mejores, están mejor capacitados que los que tienen una formación continua como docentes en colegios privados? Yo no creo que nadie sea mejor que nadie frente al sector público y privado. Hace poco leía por Facebook una reflexión que hacía Julián de Zuviría Samper, ese discurso neoliberal, hegemónico, machista. ¿Por qué nombro machismo? Porque es demasiado estructurante, es demasiado patriarcal, de Álvaro Uribe, pues, que es maestro, que la educación tiene el discurso de la educación, que es muy mala, bueno, bla, bla, bla.
Y él decía que entonces no son los colegios privados, porque él tiene la intención de privatizar la educación, Uribe, y sus secuaces, es la educación en términos generales. Julián de Zuviría lo decía. Son los colegios públicos y privados. Yo creo que somos los maestros que pasamos por las mismas universidades, por las facultades de educación y por las escuelas normales, que para mí es muy importante hablar de las escuelas normales. Y al ser los mismos maestros pueden tener las mismas competencias, las mismas habilidades. En términos de calidad educativa, nos distinguen los colegios privados de los públicos. Es que los colegios privados, en el discurso de la calidad educativa, que hay que cuestionarlo también, pero en el discurso de la calidad educativa, los colegios privados a veces tienen un poco más de presupuesto para algunas actividades, capacitaciones docentes, para material didáctico, para el trabajo con libros o módulos de apoyo, laboratorios, salidas que son costeadas económicamente por las mismas instituciones educativas, y unos sistemas de calidad demasiado rigurosos que hacen que los procesos en términos de calidad educativa, y a propósito de lo académico, porque también en otro asunto está la convivencia escolar, que es muy importante, el tema comunitario, pero en cuanto a lo académico hace que sea un poco riguroso y que se formen para dar respuesta a unas pruebas estandarizadas que evalúan y diagnostican la calidad de la educación. Como insisto, no es necesariamente la calidad de la educación, porque en todos los territorios hay otras cosas que hay que darle calidad. No sabemos si llevar a que una comunidad se empodere de su territorio sea calidad educativa, o se pueda equiparar a una calidad educativa que está siendo evaluada con números, ¿cierto? Con estadísticas, o con un discurso, pues, discurso no, con una ciencia estadística. Entonces, yo creo que ni el uno ni el otro distan. En cuanto a eso, todos pueden ser muy buenos, todos. Y todos nos formamos en el sector privado y en el sector público, nos formamos a nivel posgradual, de formación informal, diplomados, cursos, pasantías. Hay docentes que tienen la oportunidad de ir al exterior. ¿Qué sí pasa? El caso a caso. Y es que yo puedo decir que hay docentes en instituciones educativas privadas que no se les ha interesado en años acudir a un curso. No les interesa. Y están todavía con una mirada de los procesos de la educación y otros fenómenos, problemas que se le adjudican a la educación, al aprendizaje, al de la didáctica, al currículo, a la evaluación, etcétera, etcétera. Entonces siguen ahí anclados. Igual pasa en el sector privado. Hay maestros que por su elección personal no lo han hecho. Entonces están ahí estáticos en un discurso, en unas prácticas que no les permiten movilizarse. Y hay otros casos, hay unos colegios privados que tienen mucho presupuesto, pagan muy bien a los docentes y los pueden, incluso les apoyan en sus formaciones posgraduales, los mandan al extranjero. En el sector público es un poco más difícil porque no todas las entidades territoriales tienen o dan ese apoyo a los maestros, no todas las secretarías de educación. En el caso de Bello no suele ayudar mucho a los maestros en su formación posgradual. Contrario Medellín, contrario a la gobernación, que incluso hasta formación doctoral les ha dado. Entonces yo creo que hay que revisar el caso a caso, pero en términos generales yo esa brecha no la ampliaría. Yo creo que somos maestros que nos formamos en las escuelas normales y en las facultades de educación con habilidades parecidas. Unos tuvimos la ventaja, el deseo y la elección personal de participar en procesos de evaluación por mérito de estar en el sector oficial, y otros jamás les ha interesado estar en el sector oficial y eligieron estar en el sector privado porque sus intereses son esos. Muchas gracias. Los docentes vinculados tienen mejor estabilidad laboral que un profesor de una institución privada, o quiénes son los que se benefician de esta estabilidad, los docentes,
los estudiantes, el Estado. ¿Por qué? Creo que lo primero entraría diciendo que el Estado no es, ya hoy no nos quiere tanto, ni quiere tanto la estabilidad que dan estos decretos por lo costoso que le está saliendo. Por obligación les toca. Ellos no han querido incluso volver a hacer otros concursos, no solamente para el magisterio colombiano, sino para otras áreas de la administración pública, porque les sale muy costoso. Para ellos es mejor una contratación tercerizada. En efecto, podría decir que para los estudiantes en algunos escenarios es beneficioso, porque se sigue garantizando la educación pública. Y otros asuntos ya serían particulares, que al ser un docente vinculado en el sector oficial, pues puede permanecer más tiempo en las instituciones educativas. Entonces su tarea personal, por vocación, su función de formar en esa institución educativa la puede desarrollar por mucho tiempo y puede generar un impacto en esos sujetos que transitan en el escenario de la escuela. En el sector privado, hay veces no se cumplen esas garantías de permanencia. En el sector privado, en algunas instituciones es muy común ver cómo los docentes van y vienen. Hay unos casos particulares en donde logran encontrar y concebir lo importante que es garantizar la permanencia de un docente por mucho tiempo en la institución, por permitirle vivir la experiencia al docente de estar en ese escenario y por permitir a los estudiantes conocer otras cosas del mundo de los maestros en el transcurrir de su estadía por la escuela. Esa permanencia pues garantiza, o la estabilidad garantiza cosas. Por lo menos en el sector privado, garantiza que un maestro lleve mucho tiempo en la institución, pues conozca detalladamente los procedimientos que han diseñado para darle cumplimiento a ciertos procesos, ciertos proyectos. Vuelvo, insisto, el tema y el discurso, la calidad educativa, ahí tiene lugar. Yo pienso que es un beneficio personal, un beneficio para el maestro, porque da una estabilidad laboral en el sector oficial, y es que vos podés decir que cuentas con el beneficio de las vacaciones, con 12 meses de salario. En el sector privado, muchas instituciones solo pagan hasta 9 y 10 meses. Ahí hay unas desventajas, y sin garantía de que puedas permanecer, ¿cierto? Entonces, la calidad de vida del maestro del sector privado, no de todos, estamos hablando de algunos, porque la generalidad, pues hay que cuidarnos de ello, no va a ser la mejor, porque va a tener un periodo de tiempo en el que seguramente no va a vengar el dinero esperado para sobrevivir. Anexo a ello, el salario de la gran mayoría de instituciones privadas, de los maestros, perdón, es casi siempre por debajo al salario de los maestros del sector oficial, en el nivel de formación en el que se encuentran. Por ejemplo, un docente en el sector privado, hablamos en términos generales, en la gran mayoría de instituciones privadas, con un nivel de educación profesional debe estar devengando más o menos 1.800.000 a 2 millones de pesos. Y es una baja de 200.000 pesos. Y hay otras instituciones donde solamente se les pagan 1.500.000 por 9 o 10 meses. Lo que no pasa en el sector oficial. Y en algunas instituciones privadas, si usted tiene formación posgradual, ya sea especialización o maestría, no la reconocen, te pagan lo que le pagan a un profesional. En el sector oficial, no quiere decir que a todos se les reconozcan, no, pero sí se generan como unas bonificaciones extra. Cada vez que termines un posgrado, lo puedes entregar, mientras pasa el proceso de subir de escalafón, te pagan una especie de excedente al valor de base. Profe, ¿usted considera que su calidad de vida mejoró desde el momento de su vinculación? Pues sí, en ese momento sí, porque estaba sin trabajo. Yo había decidido renunciar a un colegio por cobertura educativa, por educación contratada, en el que
trabajaba en el 2016 para dedicarme en el 2017 a terminar mi carrera de psicología y claro, sin trabajo y luego tener trabajo, pues obvio aumentó mi calidad de vida y la estabilidad laboral, que es un asunto muy importante a nivel psicosocial en los maestros. Los maestros tienen muchos problemas psicosociales por esa falta de estabilidad laboral, sobre todo los del sector privado. Muchas gracias, profe. Esa ya era la última pregunta. Le agradecemos por su participación y por habernos ayudado. Profe, muchas gracias. Profe, excelente exposición, de verdad que unas preguntas que de verdad no quedamos nosotros pues como de impacto porque pues nosotros apenas estamos iniciando este proceso y de verdad que nos gustó mucho que usted compartiera sus experiencias y de verdad muchísimas gracias, es usted muy amable. Con mucho gusto. Profe, muchas gracias por sacarnos el tiempo, aprendimos mucho pues del decreto. Yo le quería hacer una preguntita antes de pronto no conoce a alguien más que esté vinculado en el otro decreto. Que nos Sí, sí conozco muchísimas personas, pero de primera infancia o que trabajé en la segunda infancia como yo, o sea, de preescolar, primero, segundo, tercero, que esté dispuesto a este espacio, no. Bueno, profe, Que muchas esté gracias. dispuesto, a ver, no es que mis compañeras del colegio, las que son del decreto 2270, no son muy amigables con este tipo de espacios, además porque les dejó de interesar la academia, les dejó de interesar lo que en la academia, bueno, eso es una crítica pues que nosotros tenemos en nuestros docentes. En la básica, en el bachillerato, tengo a alguien, una profe con muchos años de experiencia, en escuela nueva, en escuela primaria, fue profe preescolar 1 año, 2 años, y ha sido profe de bachillerato los últimos años de su vida. Si quiere, les genero el contacto con ella, incluso es una tía mía, pero, ay, no, espérenme. ¿Saben? Sí. Ella se llama Beatriz Jaramillo. Ella es licenciada en educación preescolar de la Universidad San Buenaventura, abogada de la Universidad Santo Tomás y magíster en educación. Ella ha sido profesora e investigadora de muchas universidades y ahora se retiró. Es una mujer muy habilidosa. Yo le voy a dar el número a Mariana. ¿Listo? Sí. Hablan con ella, le dicen que yo le di el número, yo sé que ella por su proceso personal y como se ha dedicado toda la vida a formar maestros, sí tiene la disponibilidad. Se me había pasado por completo Beatriz, ya les va a compartir el número, le escriben y yo sé que ella le saca un espacio. Ay, profe, Muchas gracias, profe. Con mucho bueno, gusto. Muy que bien, tenga una feliz noche, que descanse. Muchas gracias por este espacio y por responder las preguntas. Con gusto, ordenen lo que necesiten. Ahora sí. Buenos días, mi nombre es Mariana Molina Hernández. Yo en estos momentos estoy cursando la licenciatura en Educación Infantil en la Universidad Minuto de Dios. Y con mis compañeras Laura Estupiñán Moncada, Patricia Isabel Morales. El fin de esta entrevista es hablar un poquito más sobre el decreto 2277 y pues comencemos. ¿Nos regalas, por favor, cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Beatriz Adela Jaramillo Vázquez, docente del 2277, trabajo en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Soy licenciada en educación preescolar de la Universidad San Buenaventura.
magíster en docencia de la Universidad de Antioquia y abogada de la Santo Tomás. Bueno, profe, la segunda pregunta. Bueno, profe, ya que nos dices que estás vinculado bajo el decreto 2277, ¿de qué manera te vinculaste a ese decreto? Pues en la normal, donde yo terminé, la normal de Carolina del Príncipe, Secretaría de Educación mandaba la solicitud para que uno llenara el formulario para entregar aquí en Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. Y ahí estaba un tío que era jefe de distrito y con esa solicitud él me ayudó a que me ubicaran aquí en Las Palmas, en el corregimiento de Las Palmas, yendo para el Retiro. Nos hacían una entrevista psicológica, no más. Eso fue lo que me hicieron a mí. Llenar el formulario y una entrevista con una psicóloga y no más. Bueno, profe, ahora una de las otras preguntas es, ¿bajo cuál decreto está usted vinculada? Yo estoy vinculada con el decreto 2277. Si usted tuviera la oportunidad de vincularse por el otro decreto, ¿lo harías? No, no lo haría porque tiene muchas, ¿qué diría yo? Pues desigualdades laborales con respecto al 2277. Con respecto a que a la pensión, nosotros no tenemos, los docentes que se vincularon con el 1278 los vincularon con ley 100 del 94 y eso afecta en la parte de la atención en seguridad social. Nosotros, nosotros estamos bajo la ley 91 de 1989, que es la norma que nos rige a nosotros, al 2277. Y a ellos los cobija la ley 100. Hay desigualdades en cuanto a prestaciones sociales en la liquidación de la pensión, porque a ellos, a los del 1278, solamente les cobija salario y lo que ellos cotizan a seguridad social, que son 1.350 semanas. Nosotros no tenemos que hacer aportes, pues cotizaciones en seguridad social. Nosotros tenemos el régimen que son 20 años y 50 de edad para recibir la pensión. La otra diferencia es que a los docentes del 2277 las cesantías no nos las liquidan anualmente, sino que se acumulan, nos las van acumulando y nos liquidan ese tiempo total con el último salario. En cambio a ellos los están liquidando año tras año los intereses. ¿En qué más nos afecta? En que ellos tienen que, a ellos los están evaluando trimestralmente. Trimestralmente tienen que presentar evidencias de su trabajo académico y nosotros, las del 2277, no presentamos esas evaluaciones. Al final del año se hace una evaluación institucional donde todas entramos como a evaluar el desarrollo académico. Entonces hay muchas diferencias con respecto al 1278. Profe,
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del decreto en el que está usted actualmente? En el que yo estoy, mis ventajas es que yo puedo percibir salario y pensión. Ellos si tienen pensión, tienen que permanecer si van a seguir trabajando, no les cobija todavía salario y pensión. Eso está en un proyecto de ley para ser equitativos con los docentes del 1278. Por otra parte, yo tengo una incapacidad, a mí me pagan todo el tiempo de incapacidad, una incapacidad médica. En cambio a ellos, si tienen una incapacidad, después de 3 días les hacen descuento de esas incapacidades. En cuanto a, están tienen muchas exigencias a nivel institucional porque ellos tienen que hacer trabajos también de proyección a la comunidad y si no hacen proyección a la comunidad, le tienen un puntaje bajo. Nosotros, si queremos, podemos hacer esa proyección a la comunidad y para nosotros no tiene ningún inconveniente. Hay una estabilidad laboral equitativa con respecto a los dos. Es así, estamos sujetos al mismo régimen disciplinario. Profe, ¿actualmente a qué grado del escalafón docente se encuentra usted? Yo estoy en el grado 14 y esa es otra parte que ellas tienen que presentar evaluaciones para poder ascender. En cambio, en el 2277 era por tiempo de servicio y por créditos que nosotros ascendíamos. ¿Considera usted justo los requisitos que tiene el decreto que la cobija actualmente? Me repite la pregunta. Que si considera justos los requisitos que tiene el decreto que la cobija actualmente. Sí, porque era una entidad territorial que nos nombraba. Directamente era la entidad territorial, el gobernador, el alcalde que la regía en ese tiempo. Ahora es directamente con el Ministerio de Educación y eso ya hizo también como esa diferenciación en el tiempo de eran nacionales y nacionalizados para entrar a pertenecer a la planta docente y que había muchas desigualdades con maestros provisionales, que en estos momentos están las provisionales, que son del 2277, maestras que se vincularon hace tiempos como provisionales y están con los municipios certificados. Son docentes que los tienen que vincular a la planta docente, que los vinculan a la planta docente, pero los ingresan a ley 100 en seguridad social, entonces no son coherentes con lo que se está exigiendo en el 2277 con esos docentes provisionales. Listo, la compañera Patricia todavía está por ahí. Bueno, no, ¿qué acciones ha tenido que realizar para subir de grado, un grado de escalafón? Yo tuve que hacer, bien, para poder subir a la 14, se nos exigía que había que hacer un posgrado o haber escrito un libro, publicado un libro. Yo trabajé con una editorial con el municipio de Bello y sacamos unos textos para todo el municipio de lengua castellana desde primero hasta el grado 9, porque era para la básica primaria. Se sacaron de español, de matemática, de ciencias naturales y de competencias ciudadanas.
Entonces, eso no lo reconoció el municipio, Secretaría de Educación, para ascender al grado 14. Eso fue lo que yo tuve que hacer, porque yo ya había presentado la maestría para ascender al grado 13. Entonces, me dieron la oportunidad de hacer la edición de esos libros y me dieron el grado 14. Tenía que hacer créditos para ascender, porque empezaba uno con 6 créditos y a los impares tenía uno que presentar créditos, a los pares ya subía por tiempo de servicio, entonces era créditos o tiempo de servicio, lo que uno tenía que ir acumulando. Casi todo fue por tiempo de servicio, lo último fue la maestría y la edición del libro. Durante todo este proceso, ¿le ha sido fácil o difícil ascender? Me estuve como en el grado 10, como 5 años, porque en ese tiempo yo ascendía a los 3 años y como congelaron el ascenso en el escalafón, me tuve que quedar en ese grado. Ya después me perjudiqué porque tenía que hacer también créditos. Entonces, para llegar a la 14 fue complicado por la suspensión del escalafón y por los créditos que tenía que hacer. Hablando de relación con los colegios privados, ¿usted considera que los docentes que están acobijados por el decreto 2277 eh, están mejor capacitados que los que tienen una formación como docentes en colegios privados? Vea, eso es como también muy relativo con respecto a que en los colegios privados reciben mucho docente en un área específica y una formación profesional como más avanzadita en ese sentido. Y que los del 2277 o los del 1278 estén más calificados, eso está dependiendo de su área de especialización, porque en el 2277 también hay licenciados. Entonces a uno como licenciado no lo ubicaban en un área específica, sino usted va para tal grado, usted va a dar todas estas materias. En cambio ahora los ingresan por áreas. Usted va a trabajar el área de matemáticas, de sociales. Cambian nosotros en la normal, con normalistas y con licenciatura teníamos que coger cualquier grado. Entonces no había como esa separación. Y en los colegios privados siempre han separado por áreas. Entonces hay colegios que tienen un nivel de exigencia para los profesionales, inclusive les exigen el idioma inglés, que tienen que manejar el idioma inglés. Entonces siempre hace una diferencia con el público. Y de ahí es que de pronto uno dice que tiene mejores niveles, pero a la hora de la verdad, ser normalista o y ser profesor del colegio privado es la misma, es la misma. Usted tiene su área y usted se capacita para servir a esa área como licenciados. Bueno, profesora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los docentes vinculados tienen mejor estabilidad laboral que un profesor de una institución privada? ¿Quiénes son los que se benefician de esta? De esta estabilidad, ¿los docentes, los estudiantes o el Estado, profe? ¿Cuál de todas ellas? Bueno, ¿quién tiene más estabilidad laboral? En la educación pública hay mucha estabilidad laboral. En el privado está dependiendo de
la calificación que le den los padres de familia. Si a un padre de familia no le gustó un docente en una institución privada, lo sacan, porque ahí prima más como eso. En cambio, en la institución pública, usted realiza su trabajo y en los colegios tienen tienen en cuenta cómo es que un proceso entre padres de familia, estudiantes y profesores. En cambio, en el colegio privado atienden más la queja del padre de familia del estudiante que la misma posición del docente. Profe, y para finalizar, ¿usted considera que su calidad de vida mejoró desde el momento de su vinculación? Claro, mi vida ha sido maravillosa enseñar. Eso es lo que más me ha gustado. Porque yo, aparte, soy licenciada en educación preescolar. Trabajé 27 años en educación preescolar y me ha gustado mucho. Yo soy amante a los niños y me encanta. Ahora estoy en segundo de primaria y no cambio el grupo de los niños pequeños por los grandes. Y he trabajado a nivel de universidad y sigo en la misma idea. No dejo los niños pequeños. Trabajé con formación de docentes en el departamento de Antioquia y sigo en la misma condición. Los mejores son los niños. Ustedes que cogieron la carrera me parece muy buena. Es maravilloso. Muchas Sí, es espectacular. Muchas gracias, profe, por regalarnos este espacio. Ahí me disculpan que ayer no las podía como atender en el tiempo, pero tenía actividades desde por la mañana con los niños, atendiendo algunos planes de mejoramiento y en la tarde clases desde la 1:30 hasta las 6:30 de la tarde. Entonces estaba como copado el tiempo. No, de todas maneras, muchísimas gracias, profe. Este es un momento, un espacio muy valioso para nosotros porque tenemos algo que usted nos da, que es la experiencia tan bonita y tan maravillosa que usted desarrolla con los niños. Muchísimas gracias, profe, por ese espacio que nos brindó y el tiempo. Muchas gracias. Con mucho gusto en lo que les pueda seguir sirviendo. Ahí tiene mi contacto a la orden. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego pues. Hasta luego. Hasta luego, un feliz día. Lo Un feliz mismo. fin de semana. Lo mismo para usted, profe, que descanse. Bueno, gracias.